Te despiertas, tomas decisiones, respondes mensajes, eliges palabras, haces planes. Sientes que estás en control, como si estuvieras guiando tu vida de manera consciente, lúcida, racional. Pero, ¿y si todo eso no fuese más que una actuación superficial? ¿Y si la mayor parte de lo que haces, sientes y piensas está en realidad determinada por fuerzas internas que ni siquiera conoces? Esta es la primera herida que el pensamiento de Carl Jung nos impone. La conciencia es solo la punta del iceberg. Vives como si estuvieras despierto, pero actúas como si estuvieras soñando. Y lo más peligroso, crees que estás al mando, cuando en realidad estás siendo dirigido, como un títere que piensa que maneja sus propios hilos. La verdad es que no decides tu vida con libertad. Reaccionas a ella a través de patrones que ni siquiera sabes que existen. La idea de que somos seres conscientes, dotados de voluntad propia y control sobre nuestra historia, es una ilusión reconfortante, pero el consuelo no es la verdad. Jung pasó la vida mostrando que la psique humana es como un teatro interno, donde personajes ocultos, traumas, complejos, símbolos, miedos, sombras, luchan por protagonizar cada acción, pensamiento y relación. Y tú, que crees ser el autor de la obra, muchas veces solo estás siguiendo un guión que nunca escribiste. El inconsciente no es un defecto de la mente, es la base, la estructura, el suelo sobre el cual pisa tu conciencia, sin darse cuenta siquiera de que está allí. Mientras vives en automático, el inconsciente escribe tu historia entre líneas. Jung decía que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos olvidados, es activo, creativo, autónomo, sueña, sabotea, repite, protege, oculta, actúa detrás de cada elección que tú racionalizas después. Dices, me gusta esto, pero no sabes por qué. Dices, no confío en esa persona, pero no sabes de dónde viene ese instinto. Dices, no sé por qué hago esto. Y esa es la frase que más revela el dominio del inconsciente. Porque cada vez que actúas en contra de tu propia voluntad, cada vez que repites lo que juraste no repetir, cada vez que sientes algo sin explicación, es el inconsciente quien está al mando. La conciencia es pequeña, muy pequeña. Jung comparaba la mente con una caverna, donde la conciencia es solo la luz de una vela. El resto es sombra, oscuridad, incertidumbre. Y el problema no es la oscuridad. El problema es que crees que no existe. El ego, ese yo superficial que proteges y alimentas todos los días, vive de negaciones. No quiere saber del dolor reprimido, de las contradicciones internas, de los impulsos ambiguos. Quiere sentirse correcto, coherente, limpio. Pero la psique no funciona así. Cuando niegas una parte de ti, no desaparece. Solo se reprime. Se va al sótano del alma. Y desde allí comienza a gobernarte sin que lo notes. Lo reprimido se vuelve peligroso, porque actúa en la sombra, fuera del radar de la razón, y aquí está la gran tragedia. El inconsciente no te odia, pero tampoco te protege. Simplemente repite, graba patrones, crea defensas, desarrolla máscaras, y luego actúa según eso. Si fuiste abandonado, rechazado, humillado, el inconsciente crea un sistema de supervivencia. Y ese sistema, incluso cuando tu vida mejora, sigue operando, sigue tomando decisiones, sigue saboteando relaciones, destruyendo oportunidades, boicoteando alegrías, todo para mantener la coherencia interna. El inconsciente prefiere el dolor conocido a la libertad incierta. Por eso repites, por eso sufres, por eso sientes que estás atrapado dentro de ti. Carl Jung nos entrega una llave poderosa, pero dolorosa. Todo lo que no ves, sigue decidiendo por ti. Todo lo que escondes, reprimes, ignoras, vuelve. Vuelve en forma de fracaso, adicción, enfermedad, insatisfacción crónica. Y cuanto más lo niegas, más fuerza tiene. Jung decía, haz consciente lo inconsciente,
o gobernará tu vida y lo llamarás destino. Esa es una de las frases más brutales de la psicología profunda, porque te quita el consuelo de culpar al mundo exterior. A partir de ella, ya no puedes decir la vida me arruinó. Estás obligado a mirar hacia adentro y reconocer que tal vez tú eres tu propio saboteador. En este video vas a sumergirte en las entrañas del inconsciente. Vas a descubrir cómo se forma, cómo actúa, cómo te controla y cómo puede ser enfrentado. Este no es un contenido para quien busca respuestas rápidas. Es un viaje para quien tiene el coraje de mirar, porque solo quien mira puede cambiar. Solo quien ve puede liberarse. Solo quien atraviesa lo que duele puede, finalmente, volver a sí mismo. El inconsciente está al mando, pero tal vez, solo tal vez, eso pueda cambiar desde ahora. El inconsciente no surge de la nada. Nace dentro de ti, antes incluso de que sepas qué significa tú. De bebé, tu mente no sabe diferenciar lo que siente de lo que es. No sabe filtrar, cuestionar, analizar. Todo se absorbe, todo se graba. Amor, dolor, rechazo, ausencia. Cada gesto, cada mirada, cada silencio entra directo como programación cruda. Y lo más cruel es que esa programación nunca desaparece. Carl Jung comprendió algo que va mucho más allá de la psicología tradicional. El inconsciente se moldea en la infancia, pero sigue operando como si el tiempo no hubiera pasado. Mientras creces por fuera, tu sistema emocional sigue congelado por dentro. Todo lo que fue vivido o evitado se transforma en patrón, un guión invisible, un algoritmo emocional que te guía, incluso décadas después. La infancia no es solo una etapa, es el molde. Imagina tu mente como un cuerpo de arcilla fresca durante los primeros años de vida. Cada palabra oída, cada trauma silencioso, cada intento frustrado de ser amado, todo deja marcas. Y la marca que queda es lo que aún cargas hoy. Pero la mayor parte de eso no la recuerdas, porque el inconsciente no opera con recuerdos claros, opera con sensaciones, con detonantes, con tensiones inexplicables que surgen de la nada y dominan tu cuerpo, tu voz, tu rabia. No entiendes por qué explotas, por qué te cierras, por qué sientes miedo. Pero todo eso ya estaba programado antes de que tuvieras lenguaje para explicarlo. Jung entendía que el ser humano empieza a construirse a partir de la represión. El niño aprende rápidamente que ciertos comportamientos son aceptados, otros no. Percibe que cuando grita demasiado, lo rechazan. Cuando muestra rabia, lo castigan. Cuando llora, puede ser ignorado. Poco a poco, comienza a ocultar partes de sí para sobrevivir, y esas partes ocultas, los sentimientos, deseos e impulsos que no pudieron existir, no desaparecen. Bajan al sótano psíquico y allí se convierten en lo que Jung llamó contenido inconsciente reprimido. Todo lo que no pudo ser vivido sigue pidiendo vivir, y ese pedido aparece como crisis, sabotaje, adicción, miedo, compulsión, repetición. No recuerdas la mayor parte de eso, y ahí es donde está el peligro. Lo que no se recuerda no se puede cuestionar, lo que no se ve no se puede sanar, lo que no tiene nombre tiene poder. El inconsciente nace como una colección de experiencias fragmentadas, emociones no procesadas, partes del alma que fueron expulsadas para proteger al ego en formación. Es como si tu yo real hubiera sido empujado al fondo del baúl, mientras una versión editada de ti fue construida para agradar a los demás. Y ahora vives esa versión. Un yo que no sabe quién es, porque fue creado para ser aceptado, no para ser auténtico. La infancia también es la cuna de los complejos. Otro concepto clave en Jung. Un complejo es como un núcleo de energía emocional no resuelta. Un aglomerado psíquico que vive dentro de ti esperando una oportunidad para manifestarse. Por ejemplo, si fuiste criticado constantemente, se forma el complejo de insuficiencia. Y aún siendo adulto,
Ese complejo te hace sentir pequeño ante cualquier figura de autoridad. No piensas, estoy siendo dominado por un contenido inconsciente de la infancia. No, piensas, no soy lo suficientemente bueno. El complejo se disfraza de pensamiento lógico y así te domina sin que lo percibas. Jung afirmaba que todo contenido infantil no integrado se convierte en destino. Lo que se vivió sin conciencia regresa como patrón. Empiezas a repetir los mismos errores, a atraer el mismo tipo de relaciones, a evitar las mismas situaciones. Todo porque el inconsciente, aún operando desde el dolor inicial, prefiere repetir lo conocido antes que enfrentar lo nuevo. El inconsciente es conservador, busca evitar el dolor, no alcanzar la verdad, actúa por protección, no por libertad. Y mientras no cuestiones lo que fue grabado ahí dentro, seguirás siendo prisionero de eventos que ni siquiera recuerdas haber vivido. Pero hay algo aún más profundo. El inconsciente no solo registra lo vivido, interpreta, da significado, muchas veces distorsionado, a lo ocurrido. Por ejemplo, la ausencia del padre puede interpretarse como «no merezco amor». Una crítica de la madre puede grabarse como «soy un error». Estas interpretaciones se convierten en creencias silenciosas que moldean todo lo que sientes, haces y decides. Y aquí está el punto central. Al inconsciente no le importa la verdad objetiva. Se mueve por verdades emocionales no cuestionadas. Y son esas verdades las que dirigen tu vida sin que lo sepas. Todo esto nos lleva a una conclusión brutal. La infancia no quedó en el pasado. Está operando ahora. Está presente en cómo enfrentas los conflictos, en el miedo a ser rechazado, en la necesidad de agradar, en la dificultad para confiar, en el deseo de desaparecer cuando algo sale mal. Puedes tener 30, 40, 50 años, pero si nunca has mirado esas raíces, sigues viviendo como aquel niño que no fue visto, escuchado, protegido. Y mientras ese niño no sea abrazado dentro de ti, el adulto seguirá saboteándose, creyendo que decide, cuando en realidad solo reacciona a lo que fue marcado hace mucho, mucho tiempo. Carl Jung nos ofrece un llamado claro: vuelve al origen, vuelve al punto donde dejaste de ser entero, porque solo quien tiene el coraje de mirar la infancia con ojos de verdad, sin romanticismo, sin negación, sin excusas, puede comenzar a recuperar el control de su propia vida. El inconsciente nació allá atrás, pero solo pierde poder cuando decides nacer de nuevo, ahora, con conciencia. Hay dentro de ti una fuerza que no aparece en el espejo, una parte del alma que escondes incluso de ti mismo. Una entidad psíquica formada por todo lo que fue reprimido, negado, rechazado, expulsado, porque parecía incorrecto, feo, inadecuado. Carl Jung le dio a esa fuerza un nombre simple, directo y devastador: la sombra. Pero no te equivoques, la sombra no es una metáfora poética, es real, viva, activa y más aún, te observa en silencio, esperando el momento justo para actuar. Porque todo lo que se niega en el consciente busca expresarse en el inconsciente. Y la sombra es exactamente eso, una colección de impulsos, dolores, instintos y deseos que no te atreviste a asumir, pero que siguen ahí, dentro de ti, listos para dominarte en el momento en que bajes la guardia. Crees que eres racional, civilizado, amable, ético, pero basta un disparador, una mirada dura, un rechazo repentino, una humillación inesperada, y algo oscuro, primitivo, furioso, explota dentro de ti. Esa es la sombra emergiendo. Jung decía que el ego, esa imagen que tienes de ti mismo, no es más que una fachada construida para enfrentar el mundo. Pero quien eres en verdad incluye todo eso que finges no sentir. Incluye la envidia, el orgullo, la culpa, el miedo, el deseo de venganza, la autodestrucción. Y la tragedia es que cuanto más lo reprimes, más fuerza toma. Lo que no miras
crece en la oscuridad. Lo que no aceptas empieza a controlarte desde las sombras. La sombra nace cuando el niño percibe que no puede ser todo, que para ser amado debe podarse, ocultar su rabia, sus celos, su intensidad, su impulso natural. Poco a poco va cortando partes de sí mismo para encajar en el molde de la aceptación social. Y esas partes no desaparecen, se acumulan en el inconsciente como fragmentos vivos de ti que fueron abandonados. Y cuanto más moralista, rígido o perfeccionista te vuelves, más peligrosa es tu sombra. Porque no desaparece con frases bonitas ni con autocontrol. Quiere vivir, y si no puede vivir de forma consciente, buscará salidas. En tus vicios, en tus explosiones, en tus decisiones absurdas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites errores sabiendo que te harán daño? ¿Por qué atraes a personas que te lastiman? ¿Por qué saboteas los momentos en los que todo podría salir bien? Eso es la sombra. La sombra no piensa, actúa. Y actúa como un regreso violento de aquello que te negaste a integrar. Jung advertía: cuanto más grande el ego, más grande la sombra. Eso significa que cuanto más convencido estás de ser bueno, puro, justo y elevado, más crece tu sombra en silencio. Porque la psique no busca perfección, busca integridad. Y la integridad solo llega cuando aceptas mirar hacia adentro y reconocer que, sí, también estás hecho de lo que condenas. La sombra se manifiesta de muchas formas, a veces en accesos de ira desproporcionados, otras veces en pensamientos que finges no tener, en deseos que reprimes incluso de ti mismo, en palabras hirientes que se escapan, en humillaciones que repites, en adicciones que alimentas en secreto. También aparece en los sueños, con figuras aterradoras, persecuciones, escenas simbólicas que revelan lo que evitas sentir despierto. Y quizá lo más perverso, aparece en los demás. Sí, proyectas tu sombra en quienes te rodean. Ese tipo de persona que no soportas puede estar representando justo la parte de ti que te niegas a ver. Lo que te molesta en los otros, muchas veces, es lo que está escondido dentro de ti. Pero hay algo aún más profundo. La sombra no es solo negativa, también guarda tu poder, tu creatividad, tu sensualidad, tu coraje, tu instinto, tu brillo más salvaje y vital. Porque para ser aceptado también aprendiste a esconder tu fuerza, a bajar la voz, a fingir que no sientes, a sonreír cuando querías gritar, a callar cuando querías decir basta, y todo ese poder reprimido también se volvió sombra. Jung decía que la sombra contiene un 90% de oro puro, pero para acceder a ese oro debes entrar en la cueva. Debes descender hasta donde nunca quisiste ir. Debes mirar de frente lo que más temes y reconocer: eso también soy yo. Integrar la sombra no es un ejercicio intelectual, es un enfrentamiento, un proceso brutal, lento, peligroso, pero absolutamente necesario. Requiere humildad, silencio, honestidad. Requiere dejar de justificarse, dejar de compararse, dejar de fingir. Requiere mirar al espejo y decir: no soy solo luz, soy todo. Y en ese todo hay algo real. Porque mientras sigas intentando parecer perfecto, serás frágil. Mientras niegues tu sombra, serás dominado por ella. Pero cuando la incluyes, cuando la escuchas, cuando la conoces, deja de dominarte, se convierte en energía, claridad, dirección, y dejas de estar dividido para volverte completo. Carl Jung decía que el camino de la sanación pasa por la oscuridad, que el verdadero despertar no está hecho de luces ni de mantras, sino del coraje de atravesar el infierno interior con los ojos bien abiertos. Y la sombra es ese infierno, no porque sea mala, sino porque fue olvidada, y todo lo que es olvidado vuelve con sed de existir.
Si no integras tu sombra, seguirás saboteándote, culpando al mundo, huyendo de ti. Pero si tienes el coraje de mirarla a los ojos, sin juicio, sin defensa, sin miedo, entonces quizás, por primera vez en tu vida, dejes de ser un personaje y te conviertas en un alma viva. Crees que conoces a los demás. Piensas que sabes quién te irrita, quién te decepciona, quién te inspira, quién te hiere. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que un reflejo de lo que vive dentro de ti? ¿Y si el mundo, y especialmente las personas con las que más te conectas o más chocas, fueran simplemente espejos psíquicos, devolviéndote lo que tú mismo no quieres ver? Carl Jung fue preciso al afirmar: lo que no quieres saber de ti mismo termina apareciendo en los demás. Esa frase lo cambia todo, porque revela una de las leyes más brutales y liberadoras de la psicología profunda. Lo que condenas, persigues, admiras u odias, quizás no esté afuera, está en tu inconsciente y tú lo proyectaste como una sombra disfrazada sobre el otro. La proyección es una de las defensas más antiguas e inconscientes de la mente. En lugar de enfrentar lo que es doloroso, feo o vergonzoso en nosotros, lo arrojamos sobre los demás. Vemos arrogancia en el otro, cuando es nuestra inseguridad la que habla. Vemos falsedad, cuando somos nosotros quienes usamos máscaras. Vemos debilidad, cuando somos nosotros quienes estamos tratando de ocultar el miedo a fallar. La mente inconsciente no soporta cargar sola ciertos contenidos, así que los expulsa como reflejos emocionales. Y el mundo, sin saberlo, se convierte en el escenario de nuestros dramas internos no resueltos. Pero el proceso no se detiene allí. La proyección también actúa sobre los aspectos luminosos que no reconoces en ti mismo. Cuando idealizas a alguien, cuando sientes que esa persona es todo lo que quisieras ser, cuando sientes una admiración ciega, eso también es proyección. Jung decía: proyectamos tanto nuestra luz como nuestra sombra, lo que significa que también rehúsas ver tu grandeza, tu fuerza, tu sensualidad, tu inteligencia, tu poder creativo. Así que lo colocas en otro y lo subes a un pedestal, pero ese brillo que ves afuera también es tuyo. Y mientras no lo reclames, seguirás atrapado en una dependencia emocional disfrazada de amor, de amistad, de inspiración. La proyección tiene una trampa peligrosa. Te hace creer que el problema siempre está en el otro. Dices: me molesta la gente floja, no soporto a las personas frías, odio a los mentirosos, sin darte cuenta de que tal vez lo que te irrita vive en ti. A veces es porque tú también eres así. Otras veces es porque te prohíbes ser así y envidias inconscientemente a quien se atreve a transgredir lo que tú reprimiste. Por eso, cada vez que sientas una emoción intensa hacia alguien, ya sea admiración o rechazo, hazte la pregunta más incómoda que existe: ¿qué parte de esta persona está tratando de mostrarme algo que es mío? Jung veía en las proyecciones la raíz de muchas relaciones enfermas, porque cuando proyectas tu sombra en alguien, comienzas a ver a esa persona como el problema. Te sientes traicionado, herido, rechazado, sin darte cuenta de que, en realidad, estás enfrentando una parte de ti mismo. Es como discutir con el espejo y esperar que cambie para que tu reflejo se vea diferente. Pero el espejo solo refleja, el otro solo revela. No estás viendo quién es esa persona, estás viendo lo que ella activa dentro de ti. Y lo que activa dice mucho más sobre ti que sobre ella. Esta dinámica también explica por qué algunas relaciones se vuelven tan explosivas. Porque cuando dos sombras se encuentran, se enfrentan. Es como si dos volcanes dormidos comenzaran a reaccionar uno al otro. Las heridas se tocan, los disparadores se activan, los complejos se provocan. Y entras en un ciclo de acusación, culpa y sufrimiento.
sin darte cuenta de que estás lidiando con partes tuyas proyectadas en el cuerpo del otro. Amar, entonces, se vuelve un campo de batalla, porque no amas al otro por lo que es, lo amas por la función simbólica que cumple, llenar el vacío que tú no tuviste el valor de mirar. Pero no todo es tragedia. Jung también creía que las proyecciones son oportunidades de oro, porque eso que te incomoda o te fascina tiene algo que enseñarte sobre ti mismo. Cada vez que te irritas sin razón aparente, cada vez que te enamoras de alguien que apenas conoces, cada vez que sientes un rechazo exagerado, es el inconsciente tratando de mostrarse, es el espejo revelándose. Y si en lugar de reaccionar, miras hacia adentro y preguntas, ¿por qué esto me afecta tanto? Abres una puerta, la puerta del autoanálisis, de la expansión, de la individuación, porque solo retirando las proyecciones comienzas a ver el mundo y a ti mismo con claridad. Pero atención, retirar una proyección duele, porque exige reconocer que el otro no era el villano, ni el salvador, era solo un reflejo, y tú, todo el tiempo, estuviste frente a ti mismo, y no quisiste ver. La humildad que nace de esa percepción es brutal. Te sientes expuesto, frágil, desorientado, pero al mismo tiempo libre, porque por cada proyección que recoges, un pedazo de tu verdadero yo vuelve a casa. Y poco a poco dejas de reaccionar, dejas de depender, dejas de repetir. Porque ahora sabes qué es tuyo y qué no lo es. Al final, el viaje hacia adentro está hecho de espejos. Espejos que te irritan, que te encantan, que te asustan, pero todos dicen lo mismo. Mira, mira de verdad, no al otro, sino a lo que despierta en ti. Porque cuando dejes de proyectar, empezarás a integrar, y cuando empieces a integrar, dejarás de ser un reflejo distorsionado para convertirte en un ser completo, un ser despierto, un ser capaz de ver el mundo sin perderse dentro de él. ¿Alguna vez has reaccionado de forma totalmente desproporcionada, como si algo dentro de ti hubiera tomado el control? ¿Te has sorprendido diciendo, no sé qué me pasó? O, no quería hacer eso, pero fue más fuerte que yo. Pues sí, lo fue. Carl Jung describió estas rupturas psíquicas con un nombre tan simple como amenazante: complejo. Un complejo no es solo un conjunto de pensamientos, es una entidad viva dentro de tu psique. Es una parte emocional, sensible y cargada de memoria que se activa cuando menos lo esperas y que, en ese momento, toma el control de tu vida. Contrario a lo que muchos piensan, un complejo no es una debilidad ni un defecto. Es una estructura energética autónoma que habita dentro de ti. Piénsalo como una burbuja psíquica cargada de emoción, historia, imagen e impulso. Nace de una herida emocional no sanada y permanece allí, al acecho. Puedes pasar años en paz, pero cuando algo presiona el botón exacto, un tono de voz, una mirada de desprecio, una ausencia inesperada, el complejo toma el volante y dejas de actuar como adulto. Respondes como ese niño herido, rechazado, humillado, que aún vive congelado en el tiempo del dolor. Jung afirmaba, los complejos son los ladrones del alma, y tenía razón. Porque mientras crees estar tomando decisiones conscientes, el complejo está operando en las sombras, como un virus en el sistema. Moldea tu comportamiento, tus reacciones, tus deseos, tus miedos. El complejo de inferioridad, por ejemplo, no solo te hace sentir pequeño, te lleva a anularte, a pedir perdón por existir, a dudar de cada paso. El complejo de abandono crea vínculos donde te apegas con desesperación, aceptas migajas, te borras para que no te dejen. Y todo eso no es racional, es emocional, es inconsciente. Es automático, un complejo se comporta como una subpersonalidad.
Es como si viviera dentro de ti una versión congelada en un trauma específico, y esa versión aparece sin previo aviso. Puedes estar en una reunión de trabajo y de repente sentirte humillado por un comentario banal. Puedes estar en una relación sana y de repente entrar en pánico por una ausencia breve. Puedes estar creciendo en la vida y de pronto sabotearlo todo por miedo al éxito. El complejo no necesita tu permiso para actuar, solo necesita un detonante. Y cuando se activa, entras en un modo de ser que no elegiste, pero que te domina por completo. Lo más peligroso es que los complejos no son solo internos. Se atraen entre sí en las relaciones. Quien tiene complejo de abandono suele sentirse atraído por quien tiene complejo de rechazo. Quien tiene complejo de control busca a alguien con complejo de sumisión. Es como si los traumas se reconocieran y se conectaran. Crean dinámicas destructivas que parecen amor, pero son solo repetición, y por más que duela, vuelves al mismo patrón. No porque seas tonto, débil o ingenuo, sino porque hay algo dentro de ti que no ha sido visto, nombrado o sanado. Jung enseñaba que el camino hacia la libertad no consiste en vencer al complejo, sino en integrarlo. Eso significa reconocer la existencia de esa subpersonalidad y dialogar con ella. Entender de dónde viene, qué intenta proteger, qué sigue sintiendo. Es un proceso de escucha profunda. No luchas contra el complejo, lo iluminas, lo tomas de la mano y le dices: sé de dónde vienes, veo tu dolor, pero ahora soy adulto, yo puedo cuidarnos. Y esa nueva postura va poco a poco desactivando la bomba emocional que siempre estalla cuando te sientes amenazado. También hay que entender que el complejo no es un enemigo, es un intento del inconsciente de protegerte. Se formó cuando no tenías recursos para enfrentar ciertos dolores, así que creó mecanismos: alejamiento, control, rabia, dependencia. Y esos mecanismos funcionaron por un tiempo, pero ahora te aprisionan, porque lo que te salvó en la infancia te sabotea en la adultez. El complejo es el grito de la parte herida que no tuvo voz y que ahora toma el control cada vez que algo le recuerda el trauma original. Pero puede ser más grande que eso. Puedes crear un espacio interno y reconocer: esto es mío, pero no soy yo. Y aquí está el punto más profundo. Cada complejo desactivado se convierte en poder recuperado. Porque dentro de esa estructura psíquica vivía energía vital, emoción congelada, fuerza bruta. Y cuando puedes sentarte frente a ese dolor, en lugar de huir de él, te reintegras, dejas de fragmentarte, y cuanto más integras, más entero te vuelves. Jung decía que la psique se autorregula y que lo que duele es justamente lo que necesita ser acogido. Porque no hay libertad sin conciencia y no hay conciencia sin confrontación. Entonces la pregunta es: ¿quién está viviendo tu vida cuando tú no estás presente? ¿Quién toma tus decisiones? ¿Quién arruina tus momentos buenos? ¿Quién aparece justo cuando estás a punto de cambiar? Tal vez no seas tú, tal vez sea un complejo, pero en el momento en que lo reconoces, algo cambia. Empiezas a salir del automático. Empiezas a observar, empiezas a elegir. Y en ese espacio sagrado entre el gatillo y la respuesta, entre el impulso y la acción, entre la herida y la conciencia, nace tu verdadera libertad. El inconsciente no habla con palabras, no argumenta, no convence, no grita, susurra. Y quien vive corriendo, distraído, dormido, con los ojos abiertos, no lo escucha. Pero las señales están en todas partes. Un sueño extraño que se repite, una coincidencia absurda que parece hecha a medida, un impulso repentino de marcharse, incluso cuando todo parece bien, una náusea sin explicación, un ataque de ansiedad en el pico de la alegría, un autoboicot justo en el momento exacto en que ibas a lograrlo. Eso no son errores del sistema,
Son mensajes, intentos del inconsciente de comunicarse contigo, porque el alma quiere emerger, y cuando no es escuchada, grita en silencio. Carl Jung dedicó parte de su vida a descifrar estos códigos invisibles. Y uno de los conceptos más fascinantes que desarrolló fue el de la sincronicidad. A diferencia de la causalidad, donde un evento lleva directamente a otro, la sincronicidad es cuando dos eventos, aparentemente sin conexión objetiva, ocurren de forma tan significativa que sientes, esto no es casualidad. Es como si la realidad respondiera a algo dentro de ti, como si el inconsciente se extendiera hacia el mundo y usara el propio universo como espejo. Un libro que aparece en el momento justo, una canción que dice exactamente lo que sientes, un encuentro improbable que lo cambia todo. Para Jung, estos eventos son diálogos simbólicos entre tú y la totalidad de la vida. Pero el inconsciente también habla a través de los sueños, no de manera literal, sino simbólica. Un sueño no es una advertencia mística ni una fantasía sin sentido. Es una expresión visual del alma intentando hablar. Mientras duermes, el inconsciente gana libertad. Crea escenas, personajes, paisajes, todo con un único objetivo: mostrarte lo que está escondido. Por eso los sueños muchas veces son incómodos, perturbadores, caóticos, porque la verdad psíquica no siempre es bonita. Soñar con la muerte puede simbolizar transformación. Soñar con persecuciones puede revelar una parte tuya que niegas. Soñar con caídas puede representar un miedo inconsciente a perder el control. La pregunta no debe ser ¿qué significa esto?, sino ¿qué está intentando mostrarme sobre mí mismo? Hay otro tipo de señal, más cruel, más frecuente, más negada: la repetición. Repites patrones porque no has comprendido lo que necesitabas aprender. El inconsciente repite hasta que escuches. Relaciones que comienzan igual y terminan igual. Sueños que casi se cumplen, pero siempre se sabotean. Ciclos de escasez, traición, abandono. El mismo guión con diferentes personajes. Eso no es mala suerte, es programación psíquica. Y si no tienes el valor de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿por qué necesito vivir esto de nuevo?, el patrón continuará, más fuerte, más cruel, más invasivo. Entonces aparecen los vicios, pero no solo los evidentes: alcohol, cigarro, drogas, comida, sexo. Jung hablaba de vicios emocionales, personas adictas al control, a complacer, a ser víctimas, a salvar a los demás, a mantenerse ocupadas para no sentir, a buscar relaciones imposibles solo para confirmar su sensación de rechazo. Todo eso son estrategias inconscientes para evitar enfrentar el dolor original. Anestesias, repites, te distraes, pero el dolor sigue ahí, y cada vicio es un intento desesperado de huir del vacío que cargas. Pero el vacío no desaparece, y el vicio se convierte en cárcel. El cuerpo también habla, porque el inconsciente vive en el cuerpo. El dolor en el pecho cuando necesitas imponerte. El nudo en la garganta cuando quieres decir tu verdad. La tensión en el estómago cuando necesitas decir no. Las alergias que surgen sin causa. Las enfermedades con carga emocional. El cuerpo es el escenario donde el inconsciente interpreta sus obras no resueltas. Ignorar esto es como apagar la alarma de incendio, pero el fuego sigue ardiendo. Puedes fingir que todo está bien, pero tu cuerpo seguirá gritando lo que tu mente se niega a sentir. A Jung entendía todo esto como invitaciones a la conciencia. No hay señales aleatorias. Hay una inteligencia simbólica operando bajo la superficie de la realidad, una sabiduría profunda tratando de despertarte. Pero para eso necesitas estar dispuesto a detenerte, a sentir, a escuchar. Porque mientras vivas en la superficie, persiguiendo distracciones, explicaciones lógicas, justificaciones sociales,
El inconsciente seguirá operando en la oscuridad y seguirás reaccionando, sufriendo, repitiendo, sin saber por qué. La pregunta que debe guiar este tramo del camino es tan brutal como liberadora. ¿Qué parte de mí está creando esto? ¿Qué parte de mí está atrayendo este tipo de persona, esta situación, este fracaso? No se trata de culpa, sino de responsabilidad psíquica. No eres culpable de todo lo que vives, pero sí estás llamado a mirar lo que vives como una oportunidad de sanación. Porque el inconsciente, por más destructivo que parezca, no quiere herirte, quiere integrarte. Solo está tratando de devolverte a casa. Las señales están en todas partes, en sueños, en dolores, en patrones, en encuentros, en silencios. Pero necesitas dejar de vivir como víctima y empezar a vivir como alguien que escucha. Porque solo quien escucha puede cambiar. Solo quien lee los símbolos puede escribir una nueva historia. Y solo quien reconoce las señales del inconsciente puede finalmente dejar de ser controlado por él. No muestras todo lo que sientes, no dices todo lo que piensas, no actúas siempre como te gustaría. Y eso no es un defecto, es una adaptación. Desde temprano entendiste que para sobrevivir en el mundo tenías que moldearte, ser aceptado, ser elogiado, ser normal. Y así, poco a poco, empezaste a construir una máscara, una versión de ti que encaja, que agrada, que cumple expectativas. Carl Jung llamó a esa máscara la persona, el rostro social del individuo. Pero el problema comienza cuando olvidas que es una máscara, cuando crees que esa fachada es todo lo que eres. Y cuanto más te identificas con ella, más te alejas de tu esencia, más te pierdes de ti mismo y vives una vida que parece real, pero no lo es. La persona no es necesariamente falsa, es funcional. Te ayuda a ocupar roles: profesional, madre, padre, amigo, artista, servidor. Organiza tu vida pública, tu convivencia, tu presencia social, pero tiene un costo, porque para funcionar, la persona te exige ocultar partes de ti, reprimir tu dolor, tu rabia, tu rareza, tu intensidad, tu vulnerabilidad, y esas partes no desaparecen. Se acumulan en el inconsciente. Mientras la persona sonríe, se comporta, actúa, el alma se contrae, porque todo lo que no fue incluido en la máscara cobra su precio en silencio. Jung decía que la persona es un compromiso con el colectivo y que es necesaria. El problema es cuando deja de ser un puente y se convierte en una prisión, cuando vives solo para mantener apariencias, para no decepcionar, para no confrontar, para no perder aceptación. Y entonces aparecen los síntomas: agotamiento, vacío, sensación de falsedad, pérdida de sentido. Puedes tener éxito, aplausos, estatus, pero sientes que algo falta y no sabes qué es. Y ese algo eres tú, tu verdadero yo, sepultado bajo capas de actuación. La persona se alimenta del miedo, miedo al rechazo, al abandono, al fracaso. Quiere que seas lo que esperan, que digas lo que conviene, que nunca seas demasiado, y así te reduces, te reprimes, te domesticas. Y cuanto más repites este proceso, más difícil es salir, porque ahora tienes una imagen que sostener, un personaje que mantener, gente que cree que tú eres eso. Pero la verdad es que la persona no ama, solo representa. No se entrega, se protege. Y mientras vivas solo a través de la persona, nunca serás realmente visto. Porque lo que está siendo amado no eres tú, es la máscara. Y hay un efecto colateral devastador. Comienzas a exigir que los demás también lleven máscaras. Exiges coherencia, perfección, compostura, porque no soportas ver en el otro lo que no te permites a ti mismo. La persona crea relaciones superficiales, frías, basadas en papeles y transacciones.
No en Jung presencia decía, ni en donde verdad. domina la persona, el amor desaparece. Porque amar exige exposición, exige verdad, exige mostrar el caos, el miedo, el desorden. Y la persona no tolera eso. Prefiere el silencio seguro a la verdad incómoda, pero ese silencio mata por dentro. Disolver la persona es un proceso profundo. No se trata de destruir tu vida social, sino de dejar de vivir solo para ella. Es mirarse al espejo y decir, esto que muestro no es todo lo que soy. 2. Es permitirse ser contradictorio, imperfecto, extraño. Es dar voz a lo que la máscara silenció. Es aparecer sin filtro, y sí, eso da miedo, porque la primera reacción al quitar la máscara es el temor al rechazo, pero la segunda es alivio, el alivio de poder respirar como un ser completo, de ser amado no por lo que finges, sino por lo que eres. Y aquí está el punto crucial. Nadie puede amarte de verdad si solo ofreces la persona. El amor real comienza donde termina, donde aparece la vulnerabilidad, donde el alma se muestra, y solo cuando permites ser visto de verdad, puedes sentirte perteneciente de verdad. La persona puede protegerte del juicio, pero también te protege de la intimidad. Y vivir sin intimidad, sin verdad, sin contacto real, no es vivir, es sobrevivir. Jung no nos invita a destruir la persona, sino a integrarla, usarla cuando sea necesario, pero nunca confundirla con nuestra esencia. Saber que es útil, pero que el alma empieza donde ella termina. El proceso de individuación exige esa ruptura, ese desprendimiento de la imagen, ese valor de decepcionar al mundo para dejar de decepcionarte a ti mismo, porque solo quien deja de fingir puede empezar a ser, y solo quien se permite ser puede por fin vivir con verdad. Dices, yo soy así. Pero, ¿quién es ese yo? ¿Es lo que muestras en las redes? ¿Lo que los demás esperan? ¿Lo que tu familia permitió? ¿Lo que la sociedad moldeó? Carl Jung diría que ninguna de esas respuestas toca el centro, porque lo que llamas tú, en realidad, es un conjunto de capas. Persona, patrones, memorias, traumas, máscaras, reacciones. Lo que llamas identidad puede ser solo el eco de tu adaptación, el reflejo de tu supervivencia. El verdadero yo, ese que existe por completo, sin miedo, sin condicionamientos, sin falsedad, ese aún no lo conoces. Y tal vez estés huyendo de él sin darte cuenta. Encontrar al verdadero yo es una de las tareas más dolorosas y más liberadoras de la vida, porque exige que desarmes todo lo que construiste para agradar, proteger, encajar. Jung llamó a este proceso individuación, el camino de convertirte en quien realmente eres y no en quien aprendiste a ser. Pero atención, ese camino no es bonito. Pasa por la pérdida, por la desilusión, por el colapso de tu imagen, porque antes de encontrar al verdadero yo, tendrás que ver quién no eres. Y ese momento, el de la desconstrucción, es donde la mayoría abandona. El verdadero yo no es una idea, es una presencia. No necesita validación, no necesita ganar discusiones, no repite comportamientos heredados, simplemente es. Pero para acceder a él, tendrás que mirar de frente todas las versiones falsas que llevas años usando. Tendrás que aceptar que muchas de tus elecciones vinieron del miedo y no del deseo, que muchas de tus convicciones son solo herencias emocionales que nunca cuestionaste, que gran parte de tu comportamiento es solo el reflejo de tu intento desesperado por no ser rechazado. Piensas que tienes libertad, pero estás repitiendo un guión. Jung decía, mientras el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El verdadero yo está sepultado bajo capas de negación y solo emerge cuando dejas de huir, dejas de fingir, dejas de culpar al mundo y comienzas a mirar hacia adentro,
Ahí empieza el camino real. Y sí, duele, porque descubrirás que mucho de lo que defendiste con uñas y dientes era solo una defensa, que mucho de lo que llamabas amor era apego, que mucho de lo que llamabas personalidad era trauma disfrazado de estilo. El verdadero yo no se impone, emerge. Aparece en el silencio, en el cansancio de fingir, en la fatiga de repetir, en el dolor de no sentirte en casa dentro de tu propio cuerpo. Se revela cuando sueltas el papel, cuando dices basta a la imagen, cuando aceptas ser imperfecto, ambiguo, humano. El verdadero yo no busca perfección, busca integridad. Y solo puede nacer en quien se atreve a abrazar sus partes rotas. Pero aquí está el gran paradójico. Nunca serás completamente tú, mientras sigas tratando de descubrir quién eres. Porque el verdadero yo no es un concepto para entender, es una experiencia para vivir, no es fijo, no es una identidad sólida, se mueve, cambia, fluye, es un río y necesitas permitir que ocurra. Eso significa soltar el control, dejar de intentar definirse, dejar de encajar, dejar de querer ser alguien. Porque pues en el fondo, el verdadero yo es el silencio que queda cuando todas las voces externas dejan de gritar dentro de ti. Lo que te impide acceder a él es el miedo de descubrir que tal vez no eres tan bueno como querías parecer, o que en realidad eres mucho más profundo, sensible e intenso de lo que el mundo permite. Miedo a no ser aceptado, miedo a decepcionar, miedo a tener que cambiarlo todo. Pero Jung fue claro: solo te vuelves libre cuando te vuelves completo. Y nadie es completo mientras viva fragmentado entre lo que siente y lo que muestra, entre lo que desea y lo que permite, entre lo que es y lo que representa. Este viaje requiere valentía. Valentía para perderse. Valentía para morir a tus versiones antiguas. Valentía para no saber quién eres por un tiempo y aún así seguir adelante. Porque el verdadero yo no se encuentra en la comodidad, se encuentra en el abismo, en el momento en que dejas de buscarte afuera y comienzas a reconocerte dentro, en el instante en que miras tu espejo interior y en lugar de intentar arreglarte, simplemente te ves. No sabes quién eres, pero todo dentro de ti está gritando por ser descubierto. Y el mundo no necesita a otro personaje, necesita a alguien con el coraje de ser completo. Alguien que, en lugar de gritar para ser visto, aprendió a verse a sí mismo. Crees que tus ideas son tuyas, que tus valores fueron elegidos, que tus miedos nacieron de tus experiencias, pero Carl Jung desmanteló esa creencia hasta los huesos. Afirmó que una parte de lo que sientes, piensas y temes no es individual, es colectivo. Sí, existe un nivel aún más profundo del inconsciente que va más allá de tu historia personal. Es un campo psíquico compartido, ancestral, arquetípico. Un depósito milenario de imágenes, símbolos y patrones que moldean cómo toda la humanidad percibe la realidad, sin saberlo. Jung lo llamó el inconsciente colectivo. Y si nunca habías oído hablar de él, eso no significa que no te esté afectando. Al contrario, la ignorancia solo le da más poder sobre ti. Imagina que la mente humana está dividida en capas. La más superficial es la conciencia. Lo que sabes, sientes, recuerdas. Debajo está el inconsciente personal, formado por tus traumas, memorias reprimidas, complejos. Pero debajo de eso hay una capa profunda, impersonal, universal. Un territorio donde viven estructuras psíquicas que pertenecen a toda la humanidad. Jung llamó a estas estructuras arquetipos. No son solo personajes, son patrones simbólicos de funcionamiento. Moldes invisibles que guían emociones, narrativas, comportamientos e incluso los sueños de la especie humana desde los tiempos más antiguos.
¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias te afectan tan profundamente, sin razón lógica? ¿Por qué sentimos atracción por viajes del héroe, relatos de redención, sacrificio, traición, maternidad, muerte, renacimiento? Eso no viene de la cultura pop, viene de adentro. Son arquetipos ancestrales que reconocemos instintivamente. La madre, el padre, el sabio, el embaucador, el héroe, la sombra, el amante, el guerrero, el huérfano. Todas estas imágenes viven dentro de ti, aunque nunca hayas leído sobre ellas, porque son parte de tu código psíquico. Están en tu ADN emocional. Son el lenguaje del alma humana. Pero aquí viene lo más inquietante. El inconsciente colectivo no es solo simbólico, es activo. Influye en tus decisiones, valores, percepciones y juicios. Gran parte de lo que consideras natural, obvio, correcto o incorrecto ha sido heredado de ese campo colectivo. Has sido moldeado por un océano psíquico invisible que arrastra traumas de guerras, mitos antiguos, estructuras religiosas, imágenes simbólicas y experiencias que nunca fueron tuyas, pero viven en ti. Y cuanto menos consciente eres de esto, más te controla. Jung afirmaba que muchas neurosis modernas no tienen causas personales, sino arquetípicas. Es decir, sufres por algo que no comprendes, porque un arquetipo ha sido activado. Un ejemplo, entras en crisis al convertirte en padre o madre, no solo por los desafíos reales, sino porque se activa el arquetipo del padre-madre, con todo su peso ancestral de expectativas, sacrificios y fracasos acumulados durante siglos. O entras en una relación tóxica y sientes que ya viviste esto antes. Quizás sí, no en esta vida, sino en el plano psíquico, donde estos roles se repiten como patrones universales. Y lo más cruel, el inconsciente colectivo también arrastra heridas, miedos antiguos, imágenes de destrucción, abandono, culpa, violencia. Jung vivió 2 guerras mundiales. Observó cómo el inconsciente colectivo se convertía en una fuerza destructiva, alimentando el fanatismo, el prejuicio, el odio. Decía que el mal no nace solo del individuo, sino de una posesión arquetípica colectiva. Cuando las masas son tomadas por un mismo patrón inconsciente, religioso, ideológico o político, dejan de pensar. Actúan como un cuerpo ciego, guiado por fuerzas simbólicas antiguas que emergen para dominar la cultura, y el individuo desaparece. Por eso el proceso de individuación es también un proceso de separarse del inconsciente colectivo. Es dejar de pensar como la multitud, de sentir lo que el mundo manda sentir, de repetir papeles que no te pertenecen. Es comenzar a preguntarte, ¿este deseo es mío o fue implantado? ¿Esta culpa es real o heredada? ¿Este dolor es de hoy o de milenios atrás? El inconsciente colectivo es el mar en el que todos estamos sumergidos, pero el despertar comienza cuando te das cuenta de que estás mojado. La liberación no consiste en negar el inconsciente colectivo, sino en traerlo a la conciencia. Entender, reconocer sus arquetipos, nombrar sus fuerzas. Jung creía que cuando identificas el arquetipo que está operando, le quitas su poder mágico. Deja de actuar como destino y se convierte en lenguaje. Desde ahí puedes dialogar con él, integrarlo, usarlo como herramienta, no como prisión. El verdadero yo solo nace cuando rompes con los papeles arquetípicos que te definen. Cuando dejas de ser el hijo ideal, la mujer perfecta, el guerrero invencible, el mártir de la familia, y comienzas a existir como alma singular. Eso no es egoísmo, es individuación, porque nadie más en el mundo puede vivir lo que solo tú has venido a vivir. Pero mientras sigas atrapado en las imágenes colectivas de lo que deberías ser, seguirás existiendo como una copia, no como un ser. Llevas a la humanidad dentro de ti,
los sueños antiguos, los miedos de la tribu, las voces de los antepasados. Pero eso no es una maldición, es una invitación a recordar que tú no comienzas en ti mismo y que el proceso de volverte consciente exige atravesar esas capas, y al hacerlo, dejas de reaccionar, dejas de repetir, dejas de vivir una vida que no es tuya, porque solo quien se sumerge en lo colectivo puede emerger como individuo, y solo quien rompe el patrón puede finalmente escribir una nueva historia. Hay una fuerza dentro de ti que incluso en los momentos más oscuros sigue empujándote hacia adelante. Incluso cuando todo parece derrumbarse, incluso cuando el dolor te consume, incluso cuando dices, ya no puedo más, esa fuerza susurra, sigue. Es el poeta impulso del héroe, pero no del héroe de Hollywood que derrota villanos con superpoderes. El héroe de Jung es simbólico. Es la parte de ti que tiene el coraje de descender al infierno del inconsciente y regresar transformado. El héroe no huye del dolor, no ignora la sombra, no niega la oscuridad. La atraviesa toda en nombre de algo mayor, la búsqueda del self, de la totalidad, de la integridad del alma. Carl Jung estructuró este camino como una jornada arquetípica, vivida por todo ser humano que se atreve a dejar la superficie, y el punto de partida es la ruptura. Algo se rompe, algo colapsa, una pérdida, una enfermedad, una humillación, una crisis existencial. Es el llamado a la aventura, una ruptura con el mundo conocido. Es cuando te das cuenta de que vivir para agradar ya no basta, que la persona ahoga, que los viejos sueños ya no tienen sentido. Es cuando la vida te obliga a mirar hacia adentro. Y ahí comienza la verdadera historia, la inmersión en el inconsciente. En ese momento, el héroe encuentra a la sombra, el trauma no resuelto, el miedo ancestral, las partes negadas del alma. Es el enfrentamiento con todo lo que has intentado evitar. Pero también es donde comienza la transformación, porque el héroe no vence a la sombra, la integra. Entiende que la fuerza que buscaba fuera estaba en lo que evitaba dentro. Jung decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y es en ese dolor donde el héroe muere, no físicamente sino simbólicamente. Muere el ego frágil, muere el personaje, muere la imagen construida. Y solo después de esa muerte simbólica puede nacer el self. El self, para Jung, es el centro psíquico más profundo. No es el ego, no es la conciencia, es la totalidad. El self es el núcleo sagrado del ser, donde todas las partes, luz y sombra, masculino y femenino, razón e instinto, se reconcilian. No es un ideal de perfección, es un estado de plenitud, de equilibrio, de presencia. No juzga las partes, las abraza. Y el camino del héroe es en el fondo la travesía de todo lo que te separa de ti mismo. Pero este camino es peligroso, porque el héroe corre el riesgo de perderse, de ser tragado por el inconsciente, de identificarse con el dolor y olvidar quién es. Por eso Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. El héroe necesita conciencia, estructura, símbolos, porque sin eso, sumergirse en el inconsciente puede convertirse en locura o en evasión espiritual disfrazada de iluminación. Por eso el proceso exige firmeza, tiempo, coraje y, por encima de todo, verdad. El encuentro con el self no es un instante, es un buen proceso. Es darte cuenta de que no necesitas ser solo luz. Puedes ser tormenta. No necesitas ser solo fuerza. Puedes ser fragilidad. No necesitas ser solo razón. Puedes ser misterio. El self no exige que te corrijas. Exige que te aceptes por completo. Y en ese punto, el héroe comprende que la verdadera batalla nunca fue contra el mundo, sino contra la fragmentación interna. La guerra entre lo que se es
y lo que se entre muestra, lo que se siente y lo que se permite. Y cuando esa guerra termina, comienza la paz de ser quien se es. Pero esta jornada es cíclica. El héroe regresa, y regresa diferente, más sereno, más lúcido, menos arrogante. Ahora sabe que el enemigo nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro, y que todos los monstruos que enfrentó eran partes suyas pidiendo reconocimiento, y al regresar, el héroe no trae oro ni gloria, trae conciencia. Y con ella comienza a vivir desde otro lugar, un lugar de libertad, de plenitud, de silencio. Ahora puede amar sin depender, crear sin demostrar nada, vivir sin dividirse. Y aquí está la verdad más brutal y más bella. Todo ser humano es un héroe en potencia. Todo colapso es un llamado. Todo dolor es una puerta. Todo trauma es una llave. Lo que falta es la decisión de cruzar, de dejar de huir, de dejar de culpar, de dejar de vivir en automático. El self está ahí, entero, esperando, llamando. Pero solo se revela a quien tiene el coraje de morir a todo lo que no es. Porque solo quien muere para el personaje renace como alma. Luchas, te esfuerzas, sueñas, conquistas. Y justo cuando estás a punto de vivir lo que siempre deseaste, algo sucede. Te bloqueas, lo pospones, dudas, complicas las cosas y, casi de forma invisible, te saboteas. Por fuera parece que todo iba bien, pero por dentro comienza un terremoto silencioso. Miedo, culpa, vergüenza, creencias antiguas. Y de pronto tú mismo empiezas a destruir lo que esperaste toda una vida para vivir. Carl Jung no veía esto como mala suerte ni como debilidad. Lo veía como la fuerza del inconsciente en estado puro. La autoboicot no es lógica, es emocional. Es tu sistema interno diciendo, esto es demasiado grande para lo que creo merecer. No te saboteas por maldad. Te saboteas porque hay un abismo entre lo que deseas conscientemente y lo que crees inconscientemente. Puedes querer amor, pero si en el fondo crees que no lo mereces, alejarás a quien te ama. Puedes querer éxito, pero si cargas la culpa ancestral de que quien triunfa es arrogante o será abandonado, tropezarás justo al borde de la victoria. Puedes querer paz, pero si tu sistema aprendió que el caos es familiar, encontrarás la forma de provocar conflicto. La autoboicot es un intento inconsciente de mantener coherencia con el dolor conocido. Jung decía que el inconsciente prefiere el sufrimiento familiar a la libertad desconocida. Eso significa que, aunque digas que quieres cambiar, una parte de ti se resiste, porque cambiar exige dejar el papel, romper el ciclo, asumir tu poder. Y eso, para el inconsciente, es aterrador. Porque allá atrás, cuando eras niño, tal vez tu brillo fue castigado, tu expresión ridiculizada, tu alegría silenciada. Y así aprendiste. No puedo destacar, no puedo ser grande, no puedo ser diferente. Y esa programación, incluso sin palabras, quedó como un mandato profundo. Si soy quien realmente soy, seré castigado. El sabotaje llega como la excusa perfecta. Te enfermas, cometes errores, provocas discusiones, te aíslas. Todo parece tener sentido, menos la verdad. Tienes miedo, miedo de brillar, miedo de romper los pactos invisibles de tu historia. Porque crecer de verdad es un acto de traición simbólica. Es romper con la lealtad al sufrimiento familiar. Es superar los límites que te enseñaron, es decir, puedo vivir diferente. Y eso exige coraje, exige soportar el dolor de ya no pertenecer a la narrativa antigua. Porque el inconsciente es conservador, quiere que todo siga igual, incluso si eso significa mantenerte preso. Dices que quieres cambiar, pero el cambio exige pérdida. Dejar atrás la versión de ti que era aceptada, tolerada, comprendida. Y en el momento en que te acercas a una verdadera conquista, el viejo yo empieza a morir.
Y el inconsciente resiste, crea síntomas, dudas, compulsiones, adicciones emocionales. Comienza a gritar: es arriesgado, es muy pronto, no estás listo. Pero todo eso es defensa. Lo que el inconsciente teme no es el fracaso, es el éxito. Porque el éxito real requiere que sostengas tu grandeza sin avergonzarte de ella. Jung entendía que la sanación comienza cuando reconoces este patrón sin culpa, cuando dices: sí, me saboteo, pero no es el final, es el comienzo de mi escucha, porque el sabotaje revela dónde está la herida, dónde está la creencia limitante, dónde está la parte del alma que aún cree que no puede, que no merece, que no sabe. No se cambia con fuerza, se cambia con presencia, se cambia cuando dejas de fingir que todo está bien y comienzas a hablar con la parte que aún está herida. La parte que, cada vez que estás a punto de lograrlo, grita: no vayas, es peligroso. Y aquí está el punto más profundo. Solo dejas de sabotearte cuando incluyes a quien eras en el momento en que comenzaste a esconderte. Porque fue en ese instante de la infancia, cuando sentiste que no era suficiente, que una parte de ti se congeló. Y esa parte aún vive, aún espera permiso para crecer. No sirve gritarle, no sirve pensar en positivo. Hay que volver, mirar, escuchar, decir: estoy aquí. Puedes crecer ahora, puedes confiar en mí, porque la sanación real es recriar a tu alma. Darle a tu niño interior el amor, el apoyo y el espacio que nunca tuvo. Y solo entonces, el sabotaje termina. No estás roto, estás fragmentado, dividido entre lo que sueñas y lo que temes. Y el sabotaje no es una falla, es una súplica de reconexión. Cuando dejes de huir de esa parte, cuando la aceptes como tuya, cuando la integres, algo cambia. El impulso de frenarte desaparece, el miedo disminuye, la presencia crece y comienzas a sostener lo que antes parecía imposible, porque ahora ya no estás solo dentro de ti. Basta de repetir el casi, basta de alejarte de tu propia luz, basta de sabotearte en el momento más importante. No viniste hasta aquí para repetir el dolor de quienes te precedieron, viniste a transformarlo, a integrarlo, a triunfar sin destruirte. Y solo quien tiene el coraje de sostener su propia grandeza puede, al fin, vivir con verdad. Crees que estás amando. Piensas que elegiste a esa persona por afinidad, admiración, deseo. Pero según Carl Jung, eso que llamas amor podría ser en realidad una repetición inconsciente de antiguos patrones emocionales. Y eso lo cambia todo. Porque el amor, o lo que crees que es amor, tal vez no sea una elección consciente, sino un guión psíquico que solo estás representando. Y lo más brutal, no te enamoras de quién es la otra persona, sino de lo que despierta en ti. Las relaciones son espejos, y lo que reflejan muchas veces es tu herida original. Jung decía que al entrar en una relación no llevas solo tu cuerpo y tus ideas. Llevas a tu niño herido, tus complejos no resueltos, tu sombra, tus miedos, tu carencia. Y la otra persona también. Entonces comienza el drama, dos personas tratando de completarse, usando las partes que más han escondido de sí mismas. La pasión es un fenómeno psíquico. Proyectas en el otro lo que perdiste, lo que no tuviste, lo que no reconociste. Y eso te fascina. Pero tarde o temprano, la proyección se rompe. Y entonces ves al otro como realmente es. Y te asustas, y sufres, y dices que cambió. Pero en realidad, fuiste tú quien despertó. Las relaciones controladas por el inconsciente son cíclicas. Atraes el mismo tipo de persona, la misma dinámica, la misma sensación de abandono, rechazo, control, no importa el nombre o el rostro. El guión se repite porque no ha sido resuelto. Y lo más cruel, confundes familiaridad con amor, el dolor conocido con conexión, el caos emocional con intensidad.
Y entonces llamas química a lo que realmente es programación emocional. No estás amando, estás repitiendo patrones. ¿Por qué pasa esto? Porque el inconsciente busca integración. Quiere sanar la herida y usa al otro como espejo, como disparador, como herramienta. Crees que estás viviendo una historia de amor, pero estás viviendo un intento subconsciente de reencontrarte con la parte olvidada de ti. Ese niño que no fue validado, ese adolescente que fue silenciado, ese fragmento de tu alma que aún grita, mírame, ámame, elígeme. Y si el otro responde a ese grito inconsciente, aunque con dolor, te apegas, porque en el fondo no quieres solo ser amado, quieres ser sanado. Jung advertía sobre los peligros de la fusión inconsciente. Cuando dos personas se relacionan desde la carencia y la proyección, crean un campo simbiótico donde nadie ve al otro. Esperas que el otro te salve y el otro espera lo mismo, pero nadie puede hacerlo, porque lo que falta no está afuera, está dentro, y mientras no reconozcas tu parte en el guión, seguirás culpando al otro por un dolor que solo te reflejó. Nadie causa tu herida, solo la toca. Las relaciones inconscientes también generan dependencia, porque si el otro se va, pierdes el acceso a la parte de tu alma que habías proyectado en él. Entonces sientes un vacío existencial, un colapso, una desesperación, pero eso no es amor, es pérdida de acceso simbólico a tu propia totalidad. Jung decía que la única forma de amar con verdad es a través de la individuación, es decir, cuando dos personas enteras, conscientes, sanadas, o al menos en proceso de sanación, se encuentran, no se completan, se desbordan. Y de ese desborde nace una conexión real, no desde la necesidad, sino desde la elección. Pero para llegar ahí, hay que romper la fantasía de que alguien te dará lo que tus padres no dieron, la fantasía de que el amor sanará tu vacío, la fantasía de que la persona correcta te salvará del dolor. Eso no es amor, es carencia organizada. Y toda carencia crea prisión, porque mientras dependas del otro para sentir que vales, vivirás con miedo. Miedo de perder, de no agradar, de ser traicionado, de ser olvidado. Y quien vive con miedo no ama, se protege. Y quien se protege todo el tiempo no se entrega. La sanación comienza cuando dices, yo atraje esto, yo permití esto, yo repetí esto, pero ahora quiero ver. Cuando reconoces que la relación no está saliendo mal, está revelando lo que aún necesitas integrar dentro de ti. Entonces comienzas a preguntarte, ¿qué parte de mí eligió esta dinámica? ¿Qué dice esta relación sobre lo que creo que merezco? ¿Qué herida está siendo tocada aquí? ¿Y por qué duele tanto? La relación ideal no es la que te ahorra dolor, sino la que te despierta a la sanación, la que te provoca a crecer, la que te saca del papel de víctima y te llama a la responsabilidad emocional. Porque amar con conciencia requiere presencia, requiere escucha, requiere ver al otro sin el filtro de tu historia. Y eso solo es posible cuando ya has mirado dentro de ti. No estás condenado a repetir, pero mientras no veas la programación detrás de tus elecciones, seguirás viviendo relaciones que no te consumen más de lo que te liberan. Jung preguntaría, ¿amas? Pero ¿quién está eligiendo? ¿El adulto consciente o el niño herido? La respuesta lo cambia todo, porque solo quien tiene el coraje de elegirse a sí mismo puede al fin amar sin perderse. Buscas sentido, anhelas algo más grande, más profundo, más verdadero. Oras, meditas, enciendes velas, lees escrituras, pides señales, clamas por respuestas. Y todo eso parece espiritual, pero para Carl Jung, mucho de lo que llamas espiritualidad podría ser el inconsciente disfrazado. Un intento sutil y desesperado de la psique por explicar lo que no comprende,
y controlar lo que teme. Jung no negaba la espiritualidad, todo lo contrario, pero fue uno de los primeros en afirmar, con valentía, que en la mayoría de los casos, el Dios que buscas es solo una proyección de tu miedo. Sí, la imagen que tienes de lo divino puede no venir de lo divino en sí, sino de tu inconsciente. Crees en un Dios que castiga. Quizás estés proyectando la figura paterna autoritaria que conociste en tu infancia. ¿Sientes que Dios te abandona cuando fallas? Tal vez estés reviviendo el abandono emocional de quienes debieron haberte protegido. ¿Piensas que necesitas merecer el amor espiritual? Puede que estés atrapado en un arquetipo de culpa heredada. Jung decía que el ser humano proyecta su inconsciente en el cielo y luego lo llama revelación. Eso no invalida la experiencia espiritual, la purifica. Porque hasta que no retires esas proyecciones, no te estás relacionando con lo divino, estás negociando con tu sombra. La espiritualidad inconsciente no libera, encierra. Te dice que debes pagar, sufrir, probar tu valor, que hay un karma que te castiga, que algo está mal en ti, y así se convierte en otro espejo más de tu trauma. Cambias el juicio humano por el juicio divino, el control externo por la culpa metafísica, la cárcel social por la servidumbre mística. Pero tu alma sigue encerrada, porque palo sagrado, cuando se usa para evitar el dolor, se vuelve veneno. Jung veía el verdadero camino espiritual como un movimiento interno, no de escape, sino de integración. Dios, para él, era un símbolo del sí mismo, la totalidad de la psique, el punto donde todas las contradicciones se encuentran. La espiritualidad real comienza cuando dejas de suplicar que algo externo repare lo que está roto dentro de ti. Cuando en lugar de orar para ser salvado, desciendes al alma y dices, acepto ver. Cuando en vez de clamar por un milagro, enfrentas tu propio caos. Porque solo quien atraviesa el desierto encuentra lo sagrado. Muchos buscan la espiritualidad como forma de fuga. Huyen del trauma, de la soledad, de la sombra, de la responsabilidad emocional y visten esa fuga con trajes hermosos, retiros, doctrinas, chakras, meditaciones, pero sigue siendo fuga porque no hubo confrontación. Jung llamaba a eso inflación espiritual. El ego se disfraza de iluminado para no mirar la basura psíquica, pero lo que se niega, regresa. Y cuanto más intentas ser puro, más el inconsciente sabotea tu vida. La espiritualidad verdadera no es liviana, es densa. No es encantamiento, es desnudez. Tendrás que perder la imagen de Dios que fue creada para controlarte, enfrentar el vacío entre tú y el misterio, reconocer que mucho de lo que llamabas fe era miedo disfrazado. Y cuando haces eso ocurre algo extraordinario. Lo divino deja de ser un padre castigador y se convierte en un espacio interno de verdad, silencio e integridad. Lo sagrado deja de estar en el cielo y empieza a habitar tu mirada, tu cuerpo, tu presencia. Jung decía que solo aquello que es completamente nuestro puede ser verdaderamente espiritual. Eso significa que debes primero bajar al infierno de tu alma, para luego subir al cielo de la conciencia. Debes incluir tu rabia, tu vergüenza, tu deseo, tu dolor, dejar de intentar ser bueno y empezar a ser completo, porque Dios, en su forma más elevada, no quiere que finjas, quiere que te conozcas. Y el encuentro con lo divino no es un alivio para los que se esconden, es un renacimiento para los que tienen el coraje de morir a todo lo que no son. Esa es la espiritualidad que transforma, la que comienza en el colapso, en el silencio, en el momento en que dejas de pedir y comienzas a escuchar, en el instante en que dices, sea lo que sea que me habite, acepto mirar. Y entonces, lo que era miedo se convierte en portal, lo que era dolor en camino y lo que era inconsciente
se revela como presencia sagrada. No necesitas más doctrina, necesitas verdad, necesitas alma. Necesitas coraje para abandonar la idea de un Dios externo que castiga y abrazar la posibilidad de que lo divino te habita. Pero ese Dios interior solo aparece cuando dejas de huir de tu propia oscuridad, porque solo quien atraviesa la sombra puede encontrar la luz que no engaña. Crees que todo se está desmoronando. Una relación termina, una puerta se cierra, la salud falla, los planes se derrumban y te preguntas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero Carl Jung, con su brutal honestidad simbólica, respondería otra cosa. No te está pasando a ti, está pasando para ti. Porque el colapso que tú interpretas como injusticia puede ser el único camino hacia una transformación real. El caos es un maestro, y como todo maestro verdadero, enseña rompiendo, porque solo lo que se rompe puede reconstruirse de forma más auténtica. Jung decía, encontrarse con uno mismo significa encontrarse con la sombra, y el encuentro con la sombra es el colapso del mundo. Cuando todo va bien, no miras hacia adentro. Sigues, repites, te ajustas. Usas la persona, vives en piloto automático, interpretas roles, pero el alma no se acomoda. Y cuando se da cuenta de que estás perdido, de que estás viviendo una vida que no es tuya, empieza a gritar. Primero de forma sutil, insomnio, ansiedad, apatía, luego más fuerte, fallos, pérdidas, rupturas. Y si no escuchas, lo derrumba todo, no por crueldad, sino por amor, porque el caos es el único lenguaje que el inconsciente conoce para detener una mentira que ha durado demasiado tiempo. La vida no te rompe porque te odie, te rompe porque te conoce, porque sabe que si no se quiebra la cáscara, nunca verás lo que hay dentro, que si no pierdes todo lo que creías que eras, jamás descubrirás quién eres de verdad. Y aquí está la brutalidad más hermosa de todo este dolor. El colapso es una invitación, es un pasaje, un símbolo. No importa si fue una quiebra financiera, una traición, una enfermedad o un duelo, todo colapso lleva el mismo mensaje oculto. Es hora de renacer. Pero para renacer, primero debes morir, no físicamente, sino en la imagen, en la rigidez, en la idea fija de cómo debería ser tu vida. Jung decía que el sí mismo, la totalidad del ser, no puede emerger mientras el ego esté al mando. Y el ego no suelta el mando por buena voluntad. Tiene que ser quebrado, desmontado. Y eso duele. Duele porque confundes el ego contigo. Y cuando se rompe, crees que tú estás terminando. Pero en realidad, apenas estás comenzando. El dolor no es el final, es la puerta. Es el bautismo. El caos no inventa el dolor, lo revela. Arranca lo que ya está muerto, desentierra partes de ti que habías enterrado, expone heridas que pasaste la vida escondiendo. El caos no castiga, despierta. Te muestra que vivías en una casa construida sobre mentiras, que te estabas vendiendo por migajas emocionales, que intentabas controlar lo que necesitaba ser liberado. Y cuando entiendes eso, el caos cambia de nombre, deja de ser castigo y se convierte en liberación. Pero eso solo ocurre si tienes el coraje de atravesarlo. La mayoría intenta escapar, quiere volver a lo de antes, reconstruir todo igual, fingir que nada pasó. Pero quien hace eso pierde la oportunidad de cambiar, porque el caos no destruye lo verdadero. Destruye lo que creías que debías ser para merecer existir, y ese personaje debe morir para que el alma por fin tenga espacio, para que nazca el sí mismo. El camino es solitario, porque nadie puede atravesar tu colapso por ti, pero eso no significa que estés solo. Significa que tu alma te está guiando, que la profunda inteligencia del inconsciente lo está reorganizando todo,
y aunque parezca el fin, es el comienzo de un nuevo centro. Jung decía que el sí mismo actúa como un arquetipo compensatorio. Cuando el ego se pierde, el sí mismo se manifiesta para restaurar el equilibrio. Pero esa restauración no es suave, es simbólica y exige que confíes, incluso sin ver el camino. Y aquí está la verdad más feroz y redentora. El caos no quiere tu destrucción, quiere tu verdad. Quiere ver quién eres sin títulos, sin máscaras, sin miedos heredados. Quiere que descubras que puedes vivir sin aplausos, sin control, sin garantías. Porque es allí, en el centro de la nada, donde nace algo nuevo, algo que no depende del mundo, que no teme el final, que no necesita validación. El sí mismo, el alma, tu verdadero yo, y por fin una vida con sentido. No estás siendo castigado, estás siendo despertado, y quien tiene el valor de atravesar ese incendio, nunca vuelve a ser el mismo. Porque una vez que te ves con claridad en el espejo del caos, entiendes, todo lo que creí que me destruía, en realidad me estaba liberando. Después de atravesar el colapso, de enfrentar la sombra, de reconocer el autosabotaje, la adicción, la persona, los complejos, los espejos, las pérdidas, los miedos, surge la pregunta inevitable. ¿Y ahora? ¿Cómo seguir? ¿Cómo reconstruir algo real dentro de mí, ahora que vi quién soy de verdad, con todo lo denso, lo roto, lo feo, lo hermoso? Carl Jung no ofrecía un camino mágico. No creía en fórmulas rápidas ni en redenciones instantáneas. Él hablaba de un proceso largo, arduo. Lo llamaba integración, y el integrar significa, con todas las letras, dejar de huir de uno mismo. La psique humana está hecha de opuestos, luz y sombra, razón e impulso, amor y miedo, masculino y femenino, vida y muerte. El ego trata de elegir un lado, de ser solo lo que es aceptado socialmente, pero el sí mismo, el alma profunda, no quiere un lado, quiere totalidad. Y esa totalidad solo se forma cuando reúnes en ti todo lo que antes rechazaste. El método de la integración es entonces un regreso simbólico a las partes que fueron exiliadas. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso es, hacer consciente lo que fue negado, y solo entonces volverse entero. Integrar no es arreglar, no es mejorarse, no es corregir el alma. Integrar es escuchar el dolor sin rechazarlo, mirar al miedo y no pedirle que se vaya, sentir la rabia y preguntarle qué percibir los celos, el orgullo, la carencia, y en vez de luchar contra ellos, abrir espacio para comprender sus raíces, porque todo lo que sientes tiene una función, fue creado por un motivo, y cuando dejas de pelear con tu mundo interno, deja de ser enemigo, se convierte en aliado. Jung entendía que cada síntoma es un símbolo, que cada crisis es un mensaje, que cada repetición es una invitación a la conciencia. Y el primer paso del método de integración es escuchar sin juicio, escuchar tu cuerpo, tus sueños, tus impulsos, tus reacciones, no como señales de falla, sino como puentes, como lenguajes psíquicos, como caminos de regreso a partes del alma que fueron excluidas, el niño que fuiste, el adolescente que no fue escuchado, el adulto que tuvo que fingir. Todos ellos viven en ti, todos quieren ser vistos, y todos ellos guardan piezas de tu verdadero yo. El segundo paso es dialogar con esos fragmentos. Jung trabajaba con la técnica de la imaginación activa, una forma de permitir que el inconsciente se manifieste simbólicamente y con creatividad. Cierras los ojos, llamas a la conciencia una emoción, una imagen, una parte tuya, y preguntas, ¿quién eres? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué necesito ver? Parece simple, pero es revolucionario, porque por primera vez hablas con la parte que antes combatías. Y ese diálogo
empieza a disolver la división interna. Comienza a restaurar la presencia, comienza a sanar. El tercer paso es soportar la ambigüedad, porque integrar es incluir opuestos, es aceptar que puedes amar y tener rabia, que puedes querer acercarte y sentir miedo, que puedes confiar y aún así dudar. La mente dualista quiere certezas, pero el alma quiere espacio. Jung decía que la individuación ocurre cuando el individuo soporta la tensión entre los opuestos, sin escapar hacia la solución fácil. Y eso porque exige quedarse en el fuego de la duda, la contradicción, la incertidumbre, hasta que emerja algo más profundo, el centro real de la conciencia. Y el último paso es vivir desde ese centro. Significa actuar con conciencia, elegir con presencia, hablar con verdad, relacionarte sin proyección, servir sin anularte, crear sin exhibirte, vivir sin protegerte tanto. No es perfección, no es un estado final, es una forma de ser, una forma de caminar por el mundo, sabiendo que ya no dejas partes tuyas atrás, que ya no necesitas fingir, ni agradar, ni esconderte, porque ahora estás entero. Integrar es el trabajo de toda una vida, y no hay atajos, porque cada parte que negaste exige regreso, exige escucha, exige presencia. Y sí, eso agota, eso demanda energía, pero lo que recibes a cambio no tiene precio. Paz, claridad, libertad. No la libertad infantil, sino la libertad adulta de no ser más esclavo de ti mismo. Jung nos dejó este mapa, no un camino listo, sino una dirección, una brújula, una exigencia radical. Mira todo, acepta todo, incluye todo, porque solo quien incluye puede trascender, y solo quien trasciende puede por fin vivir una vida con alma. Dices que eres libre, que tomas tus decisiones, que eliges tu camino. Pero Carl Jung, con su precisión que destruye ilusiones, nos advierte: la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es entender quién es el que quiere. Porque si quien desea es el trauma, el complejo, el miedo, la carencia, la proyección, entonces tu libertad es solo un teatro bien ensayado. La mayor prisión es aquella que llamas voluntad, una voluntad moldeada por el inconsciente. Una voluntad que parece tuya, pero que en realidad pertenece a la parte de ti que nunca quisiste ver. Jung decía: todo lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Crees que eliges, pero repites. Crees que decides, pero reaccionas. Crees que vives, pero actúas. Lo que te controla no es lo que ves, es lo que evitas ver. Es lo que enterraste tan profundamente que ya no reconoces como tuyo. Y mientras esas fuerzas actúan en la oscuridad, no hay libertad. Hay programación. Te enamoras del mismo tipo de personas, te saboteas en los mismos momentos, huyes cada vez que estás por cambiar y dices que es mala suerte, que es el mundo, que es el otro. Pero la verdad es que eres tú, o mejor dicho, una parte de ti que aún no conoces. El inconsciente no es un refugio. Es un sistema operativo invisible que actúa todo el tiempo. Crea adicciones, ideas fijas, creencias paralizantes. Manipula tu mirada, tu deseo, tu cuerpo. Y lo más cruel, no necesita tu permiso. Porque mientras siga inconsciente, él manda. Y tú, sin saberlo, simplemente obedeces. Como un actor que no escribió el guión, pero cree que está improvisando. La libertad es un mito cómodo cuando el alma está dividida, porque la libertad solo existe donde hay conciencia, y la conciencia solo nace donde hay valentía para ver. Jung no ofrecía consuelo, ofrecía responsabilidad. Decía que el verdadero viaje no es cambiar el mundo, es iluminarse por dentro, porque el mundo que ves es reflejo de la mente que tienes, las personas que te hieren, los patrones que se repiten, los límites que te rodean. Todo es un espejo.
espejo de tu historia no sanada, espejo de tu sombra no integrada, espejo de tu alma olvidada. Y mientras sigas tratando de arreglar el mundo externo, sin mirar dentro, solo reforzarás tu prisión, porque lo que te aprisiona no está afuera. Mira con honestidad tu vida. ¿Qué patrones repites? ¿Qué dolores no se van? ¿Qué excusas te cuentas? ¿Dónde te saboteas? ¿Dónde te bloqueas? ¿Dónde te mientes? Esas son tus cadenas y no se romperán con fuerza de voluntad, con frases motivacionales ni con libros de autoayuda. Solo se disuelven con conciencia, y la conciencia exige un acto de coraje extremo. Detenerse, dejar de huir, dejar de culpar, dejar de buscar soluciones externas y empezar a mirar lo que te avergüenza, lo que escondes, lo que no soportas de ti mismo. Y cuando miras, algo cambia. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia adentro. Comienzas a reconocer los disparadores, a desacelerar tus reacciones, a escuchar el cuerpo, a leer los símbolos, a posicionarte con verdad, a decir no sin culpa, a decir sí sin miedo. Por fin empiezas a vivir desde el centro y no desde la herida. Eso es libertad. Libertad de no sabotearte, libertad de no repetir, libertad de no depender, libertad de no fingir. No es una libertad ruidosa, es una libertad silenciosa, interna, profunda, sagrada. Carl Jung entregó al mundo un mapa, no hacia la iluminación, sino hacia la totalidad. Y la totalidad exige mirar todo, incluir todo. Recordar que la parte de ti que más rechazas es la que más necesita amor, y que el contenido que más te asusta es el que más puede liberarte. Puedes seguir creyendo que tienes el control, o puedes, desde ahora, empezar a ver quién realmente mueve los hilos de tu vida. Esa elección es tuya, y lo cambia todo, porque al final no serás libre cuando tengas todo, ni cuando entiendas todo, ni cuando seas perfecto. Serás libre cuando dejes de huir de ti. Y si tienes el coraje de hacer eso, ya no necesitarás aprobación, ni guión, ni aplausos, ni personaje. Podrás por fin vivir en paz con lo que eres y no con lo que esperaban que fueras. Y esa es la libertad que nadie puede darte, pero que solo tú puedes elegir.